Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos a tu canal Wonk Academy. En este video vamos a resolver este ejercicio de estática, apartado de fuerza resultante, en el cual nos está pidiendo determinar la magnitud de la fuerza resultante, asimismo su dirección, medida esta en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Entonces nos está pidiendo, en este caso, determinar la magnitud, o sea, el módulo de la fuerza resultante. Además, su dirección de esta fuerza resultante. Y esta fuerza resultante debe estar medida en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Eje X positivo es esta de acá, a partir del punto de origen. Entonces tendrá más o menos esta dirección la fuerza resultante, ¿cierto? La fuerza resultante. Nosotros sabemos que esta fuerza resultante va a tener, en este caso, un componente X más un componente, en este caso Y, ¿cierto? Entonces, como nos está diciendo calcular la magnitud de la fuerza resultante, quiere decir que tenemos que calcular el módulo de esta fuerza resultante. Y ustedes saben cómo calcular. Se calcula como raíz cuadrada del componente X al cuadrado más el componente Y, en este caso, al cuadrado. De esta manera se calcula el módulo de la fuerza resultante, ¿cierto? Entonces, con esta previa indicación, vamos a comenzar a resolver el ejercicio. Lo primero que hacemos, en este caso, es realizar su descomposición vectorial de cada uno de estos vectores. Tenemos tres vectores. El vector 1 será esta de acá, de 50 newton. Este vector va a tener un componente, en este caso X, de 50 coseno de 30. Y un componente Y de 50 seno de 30, ¿cierto? Ustedes ya saben cómo calcular por trigonometría seno y coseno de un ángulo. Además, el otro vector de 65 newton va a tener un componente X de 65 coseno de 45, un componente Y de 65 seno de 45, y esta fuerza 3 de 70 newton no se puede descomponer. ¿Por qué? Porque solamente tiene un componente en el eje X, ¿cierto? Está sobre el eje X, por lo tanto yo no puedo descomponer en eje X y en eje Y, ¿cierto? Ahora vamos a escribir los vectores en función a sus componentes. Tendríamos fuerza 1. A esta fuerza de 70 newton nosotros vamos a llamarle como la fuerza 1. La fuerza 1 será igual a 70i porque solamente tiene componente en el eje X. Y a la fuerza de 50 newton vamos a llamar la fuerza 2. Vale. Esta fuerza 2 tiene componente X y componente Y. Entonces tendríamos 50 coseno de 30 en I menos 50 seno de 30 en J. Y por último, esta fuerza de 65 newton vamos a llamar fuerza 3. Esta fuerza 3 también tiene componente X y componente Y. En este caso tendríamos menos 65 coseno de 45i porque está yendo a la izquierda, menos 65 seno de 45 en J porque este componente va hacia abajo, ¿cierto? Por eso se considera ambos negativos. Ahora vamos a realizar la suma de sus respectivos componentes, o sea, vamos a calcular la fuerza resultante. La fuerza resultante va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Como conocemos todos sus componentes de las tres fuerzas, podemos nosotros sumar fácilmente. Tendríamos 70i más 50 coseno de 30i menos 50 seno de 30j menos 65 coseno de 45i menos 65 seno de 45j, ¿cierto?
De ahí la fuerza resultante nos estaría dando 67.339I menos 70.962J. Ya tenemos en este caso la fuerza resultante vectorialmente. Ahora lo que vamos a hacer en este caso es calcular la magnitud de la fuerza resultante. Para ello vamos a dibujar, como nos está diciendo, que la fuerza resultante debe estar en sentido antihorario, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj. Además, debe partir, en este caso, desde un punto en el eje X positivo. Quiere decir que esta de acá, o sea, esta fuerza, este vector, va a ser mi fuerza resultante. ¿Conocemos sus componentes? Sí, conocemos. Tenemos componente X de esta fuerza resultante igual a 67.339 y tenemos su componente Y de 70.962. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es en este caso calcular la magnitud módulo de esta fuerza resultante. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada del componente X 67.339 al cuadrado más menos 70.962 al cuadrado. Realizando esta operación nos sale que el módulo es igual a la raíz cuadrada de 9570.146 newton, ¿cierto? Esta raíz cuadrada nos estaría dando 97.827 newton. Ya tenemos calculado en este caso el módulo de la fuerza resultante, la magnitud de la fuerza resultante. Eso es lo que nos estaba pidiendo. Lo otro que nos pedía era la dirección, o sea, este angulito. Este angulito nos está pidiendo, ese angulito alfa, esa es la dirección de la fuerza resultante. El ángulo que pide es alfa. Vamos a calcular utilizando la propiedad del tangente. Ustedes ya saben cómo calcular la tangente del ángulo por trigonometría. En este caso, el tangente de un ángulo, de cualquier ángulo, se calcula como el cateto opuesto, en este caso, al ángulo alfa. Sería C, ¿cierto? Sobre el cateto contiguo o el cateto adyacente. En este caso, el cateto adyacente es el lado más próximo al ángulo, o sea, el lado B. Entonces, el tangente de alfa sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. En esta figura vamos a trabajar lo mismo. Para este ángulo alfa el cateto opuesto sería 70.962 sobre, en este caso, el cateto adyacente. El cateto más próximo sería 67.339. Ya tenemos en este caso el tangente de alfa en fracción. Entonces, realizando la operación, el ángulo alfa nos estaría saliendo, en este caso, 46.506. Pero profe, ¿cómo así alfa sale 46.506? Fácil. En este caso, lo que ustedes tienen que hacer es realizar esta operación, o sea, dividir 70.962 entre 67.339, ¿cierto? Vamos a dividir en la calculadora, a ver, 70.962 sobre 67.339 me va a dar, en este caso, vamos a escribir acá en esta parte, esto me va a dar 1.054, 1.54, ¿cierto? 0.54. Entonces, tangente de alfa, reescribiendo, acá tangente de alfa, a ver, nos estaría dando 1.054, ¿cierto? Vamos a despejar solamente el ángulo, que es lo que queremos. Alfa sería igual a arc tangente de 1.054. Si ustedes calculan el arco tangente de 1.054, en este caso les va a salir de 46.506.
506. Pero profe, en mi calculadora yo no puedo poner arco tangente fácil. Ustedes, en este caso, ponen tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 de 1.054 y también les va a botar mismo resultado. Vale, entonces con esta pequeña explicación estamos calculando la dirección, en este caso de la fuerza resultante. Como han visto, no es nada complicado, es simplemente conocer o saber realizar de manera correcta la descomposición vectorial, saber algunas propiedades fundamentales de vectores, de trigonometría, como es el tangente de alfa, como es el coseno de un ángulo, seno de un ángulo, etcétera, etcétera. Vale, entonces espero que les haya sido de útil. Si es así, compartan, denle like y lo más importante, suscríbanse, que es totalmente gratuito.